Hola y bienvenidos una vez más a tu canal Aprendiendo Juntos una Zoom virtual. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te puedas perder ninguna de nuestras actualizaciones. El día de hoy hablaremos de un tema que llama mucho la atención y es que estaremos hablando del famoso Acuerdo Ministerial 067 de la contabilidad gubernamental y para ello contaremos con la presencia de los futuros profesionales en formación Mero Delgado, Gómez Ayón, Macías Sara y León Torres. Además de la participación especial de los expertos en la materia, el doctor contable William Proaño y la ingeniera Sara Soledispa. Así que sin más preámbulos, empecemos. Para iniciar, hablaremos de las normas técnicas de la contabilidad gubernamental y para ello le daremos paso a nuestra profesional en formación Gómez Ayón. Realmente es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes. Bueno, para empezar podemos decir que en base al anexo del Acuerdo Ministerial 067, la contabilidad gubernamental comprende criterios que precisan y delimitan el proceso contable. Están orientados a la creación, al intercambio, a la transformación, a la extinción y en lo general a cualquier cambio que son producidos por los hechos económicos y financieros de una entidad pública. Pero ¿qué pasaría si al momento de producirse este hecho económico no se cuenta con la documentación correspondiente que respalde el hecho económico? Las transacciones cuya documentación de respaldo se recibe con posterioridad al término de un periodo mensual o al cierre de un ejercicio fiscal. Según caso, se registran en el mes o en el año siguiente, en la fecha de su recepción. Respuestas muy claras y muy precisas de parte de Gómez Ayón. Sin embargo, la normativa nos habla de una agrupación de hechos económicos. Para conocer más del tema, le damos paso al señor León Torres. Hola, muchas gracias por permitirme el paso. Hoy yo le voy a hablar sobre la agrupación de hechos económicos para el registro en la contabilidad gubernamental. Esta norma determina el criterio de agrupación de los hechos económicos para su registro en la contabilidad gubernamental. Tenemos 5 tipos de hechos económicos, que son apertura, financiero, ajuste, cierre, cuentas de orden. Muy precisa y clara su respuesta, pero nos hace mención a los hechos económicos y financieros. ¿Cómo se pueden reconocer estos? Bueno, respondiendo a tu pregunta, te voy a hablar sobre el primer tipo de agrupación de hechos económicos, que en este caso sería apertura. Este identifica el registro de los saldos de la cuenta del activo, pasivo y patrimonio al inicio de cada ejercicio fiscal. Este tipo de movimiento nos permite identificar el registro de los saldos en la cuenta en el estado de situación financiera del año pasado, conservando las cuentas del activo, pasivo, patrimonio y cuentas de orden que tuviese la entidad y que se convertirá en estado de situación inicial del ente público. Este será el primer asiento que se registre en el Diario General Integrado y estará representado con la letra A. Como segundo hecho económico tenemos el financiero. Para el Ministerio de Finanzas, este identifica el registro de los hechos económicos con impacto inmediato o futuro en las disponibilidades monetarias. En el proceso de la contabilización es el requisito básico la concurrencia de cuentas de activos operacionales o de deuda flotante. Este tipo de movimiento nos permite registrar los hechos económicos, realizar el registro contable de ingresos y salida de recursos financieros de las entidades del sector público, no financiero. Los asientos de este tipo se los reconoce con la letra F. Como tercer hecho económico tenemos ajustes. Los asientos de ajuste se los reconocerá con la letra J. Este tipo de asientos se los realiza de acuerdo a las normas técnicas de contabilidad gubernamental. Este tipo de asientos se realiza a la existencia, diferido, depreciaciones, amortizaciones. También se lo puede realizar para regularizar o corregir registros contables que se han elaborado en forma errónea. En estos ajustes tenemos 2 tipos, económicos y de años anteriores. Los económicos identifica el registro de transacciones por movimientos económicos referido a la norma técnica de ajustes económicos, mientras que de los años anteriores son aquellos eventos ya sean favorables o desfavorables que se han producido luego de cerrado el ejercicio. El objetivo de su identificación es reportar tales hechos con fines de comparabilidad. Estos hechos se contabilizarán en el ejercicio vigente. Como cuarto hecho económico tenemos movimiento de cierre.
Este identifica el registro de los ajustes técnicos especificados en la norma técnica de cierre de cuenta. Los asientos de cierre se los reconocerá con la letra C. Este tipo de asiento la institución los debe elaborar al cierre del ejercicio en la etapa de la liquidación del presupuesto. Estos asientos se lo podrá realizar hasta el 31 de diciembre y consiste en liquidar las cuentas de ingresos y gastos. Como quinto hecho económico tenemos las cuentas de orden. Estas identifican operaciones en las cuales intervienen cuentas destinadas a registrar los movimientos de valores, cuando éstas no afectan o modifican los balances, pero que son necesarias a efectos de recordatorio contable, de control sobre aspectos administrativos o para consignar derechos y obligaciones probables o sujetos a contingencia, los cuales si llegarán a sobrevenir o realizarse, convierten valores contingentes en reales. Este tipo de movimiento se lo representa con la letra O y nos permite identificar los movimientos de valores, cuando existen esos valores que, si bien o no, afectarán o modificarán la estructura en la presentación de los estados financieros. Ahora ha llegado el momento que muchos de ustedes han estado esperando, pues nos toca hablar sobre los inventarios, y para ello contaremos con la presencia de nuestra querida Sara Macías. Bienvenida, Sara. Bueno, sabemos que el inventario es un documento donde vamos a registrar los bienes y las pertenencias de una empresa, en este caso una entidad pública. Pero la normativa me habla expresamente de varios tipos de inventarios. ¿Qué nos puedes hablar sobre el tema? Antes que nada, gracias por la bienvenida, señorita Jocelyn Manrique. Si bien es cierto, los inventarios son especialmente utilizados a instancias de las empresas o de las dependencias públicas, los inventarios pueden ser usados en diversos contextos y situaciones cuando se quiere ordenar y registrar los elementos disponibles en un lugar con una finalidad determinada. La importancia de esto radica en tener un control de cualquier cantidad de bienes u objetos que tengamos a disposición. Es recomendable en cualquier entidad, compañía o institución, como también en nuestros hogares, permitiendo una mejor organización, sobre todo si es necesario realizar una mudanza o movilidad de un punto a otro dentro del hogar, evitando así perder material o bien llevar un mejor control de lo que haya sido transportado. Para ello, es necesario desarrollar lo que es conocido como inventario, una tarea que si bien puede parecer sencilla desde afuera, lo cierto es que tiene distintas etapas y puede ser muy compleja dependiendo de cuán elaborado se lo quiera preparar o bien el tipo de objeto a inventariar, teniendo distintas formas de trabajo. Para poder realizarlo necesitaremos principalmente un método y orden para evitar errores que lleven a catalogar dos veces el mismo objeto, como también olvidar de incluir otros, siendo necesario realizar un conteo previo del total a inventariar para poder realizar posteriormente una verificación haciendo una sumatoria de los elementos individuales que esto tiene. Los tipos de inventario, aunque en el mismo inventario para todo no existe un mismo tipo de inventario para todas las empresas, los inventarios varían dependiendo de la especialidad o particularidad de cada empresa. No todas se dedican a lo mismo y es por eso que les corresponde un inventario de acuerdo a sus mercancías. Algunas se dedican exclusivamente a la venta de productos elaborados y a estas les corresponde inventarios de productos terminados, como a otras no les conviene, por lo que son también llamados inventarios en línea o en proceso. Uno de los inventarios que conocemos habitualmente es el inventario perpetuo, que es aquel que se lleva en continuo acuerdo con las existencias en el almacén por medio de un registro detallado que puede servir también como mayor auxiliar donde se llevan los importes en unidades monetarias y las cantidades físicas. A intervalos cortos, se toma el inventario de las diferentes secciones del almacén y se ajustan las cantidades o importes o ambos, cuando es necesario de acuerdo con la cuenta física. Otro inventario que conocemos es lo que se llama como inventario intermitente. Es un inventario que se efectúa varias veces al año y se recurre a él por razones diversas. No se puede introducir a la contabilidad del inventario contable permanente al que se trata de suplir en parte. Otro es el inventario final, que como su nombre le indica, es aquel que se realiza una vez se terminan las operaciones efectuadas en un dicho periodo. Inventario inicial, también aquel como su nombre le indica, corresponde al que se realiza al dar comienzo a las operaciones mercantiles de una empresa. El inventario físico es el inventario real, es decir, es contar, pesar o medir y anotar todas y cada una de las diferentes clases de bienes, mercancías, es decir, que se hallen en existencia en la fecha del inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y valorada de las existencias. Otro de los inventarios que podemos notar es el inventario determinado por observación y comprobado con una lista de conteo, que es aquel que se realiza mediante el cálculo
del inventario realizado mediante un listado de stock realmente poseído, es decir, que realmente se cuenta con todo lo que se dice que hay en el inventario, en el listado, en el registro del mismo. También existe lo que conocemos como inventario de materia prima, que es aquel que representa la existencia de los insumos básicos de materiales que habrán de incorporarse al proceso de fabricación de una compañía. Es por eso que antes decíamos que no todas las empresas llevan el mismo tipo de inventario, ya que algunas solo manejan inventarios de materia prima que serán transportados a otro tipo de empresa, donde ahí serán inventariadas de diferente manera, como es el inventario en proceso, que es decir, que son existencias que se tienen a medida que se añade mano de obra, otros materiales y demás costos indirectos a la materia prima bruta, lo que llevará a conformar ya sea un subensamble o componente de un producto determinado, mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser inventariado en proceso. El inventario mínimo es la cantidad mínima de inventario a ser mantenida en el almacén. El inventario disponible es aquel que se encuentra disponible para la producción o venta. El inventario en línea es aquel inventario que aguarda a ser procesado en la línea de producción. Inventario de previsión se tiene con el fin de cubrir una necesidad futura perfectamente definida. Se diferencia con él respecto a los de seguridad, en los que la previsión se tiene a la luz de una necesidad que se conoce con certeza razonable y por lo tanto involucra un menor riesgo. Las normas internacionales de información financiera NIF, en su sección 13, habla sobre los inventarios. El alcance de esta sección radica en que esta sección establece que los principios para el reconocimiento y la medición de los inventarios son que los inventarios son activos mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones, en proceso de producción con vistas a esa venta o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Esta sección se aplica a todos los inventarios, exceptuando a aquellos que se trabajen en lo que son las obras en proceso que surgen de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicio directamente relacionados, los instrumentos financieros, así como los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección. Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por productores de agrícolas y forestales de productos agrícolas tras la cosecha o recolección y de minerales y de productos minerales, en la medida que se midan por su valor razonable menos el costo de venta con cambios en resultados, o intermediarios que comercializan con materias primas cotizadas que miden sus inventarios al valor razonable menos costos de venta con cambio en resultados. Muchísimas gracias por tu intervención, Sara. Bueno, es momento de pasar a las inversiones financieras y para ello contaremos con la presencia del señor Mero Delgado. Bueno, José, cuéntanos, ¿cómo define la normativa a una inversión financiera? Gracias. A continuación le voy a explicar el tema inversiones financieras. ¿Cómo definimos la normativa a una inversión? Son básicamente acuerdos contractuales que dan lugar a un activo financiero en la entidad. Recordemos que la normativa nos establece criterios para la utilización de los recursos estimados en las proyecciones presupuestarias para las inversiones en títulos, valores y préstamos u otras figuras de inversión financiera. Entonces, la normativa nos habla de 5 hechos económicos. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre cada uno de ellos? Existen varios tipos de inversión financiera. Eso está dicho dentro de la norma, como lo mencionaste. Bueno, entre ellos tenemos lo que son inversiones de títulos y valores, inversiones de préstamos y rentas de inversiones. En lo que es inversiones de títulos y valores, tenemos que son documentos fiduciarios con la característica de depósito a plazo, acciones, bonos u otros instrumentos de igual naturaleza. Estos son efectuados con la finalidad de obtener rentabilidad. Estos están sujetos a restitución en las condiciones pactadas en los respectivos convenios, contratos o acuerdos con las prácticas comerciales existentes en el país. Lo que tenemos en inversión de préstamos, estos son créditos monetarios otorgados a terceras personas, ya sean naturales o jurídicas, y estos son entregados en uso de las facultades legales que lo permitan, y estos están sujetos a restituciones en las condiciones pactadas en los respectivos contratos, convenios, acuerdos u otros documentos de igual naturaleza
Las rentas de inversiones estas son que esta se realiza según el prescrito de esta norma, sea por concepto de interés, comisiones, reajustes u otras causas. Estas serán registradas contablemente en la fecha de sus vencimientos como derecho monetario en la cuenta por cobrar, rentas de inversión y multa. Y esto se define como la contracuenta correspondiente entre las opciones existentes dentro de la cuenta de rentas de inversión. Bueno, Josué, la normativa nos habla de varios tipos de inversiones financieras. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello? Respondiendo a tu pregunta, la baja en cuentas de una inversión financiera son básicamente la eliminación de dicha inversión previamente reconocida en el estado de situación financiera. Esto se da a la fecha de vencimiento de los documentos de inversión o al momento de adoptar decisiones de su recuperación total o parcial. De dicho monto respectivo se lo trasladará a la cuenta por cobrar de recuperación de inversión y con crédito a la contracuenta respectiva. Ahora es momento de darles paso a nuestros expertos profesionales, en este caso el doctor William Proaño, quien nos estará hablando de lo que es propiedad, planta y equipo, y la ingeniera Sara Soledispa, quien nos hablará de las depreciaciones. Ok, puedo decir que estos son bienes destinados a las actividades de administración, producción, suministros de bienes, servicios de arrendamiento, que permiten determinar los valores de contabilización. Es importante considerar algunos conceptos tales como costos de adquisición, valor contable, valor en libros, valores depreciables. Asimismo, se debe determinar que para registrar una propiedad, planta y equipo se deben cumplir varios requisitos, como son los destinados para uso de producción, suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, los que puedan ser utilizados durante más de un ejercicio fiscal. También los que generen beneficios económicos o potencial de servicio público adicional a los que se darán si no se los hubiese adquirido. Asimismo, los de costos de adquisición igual o mayor a $100. Es importante para este tipo de cuenta que las adquisiciones que no alcancen los $100 sean registradas en las cuentas de gastos corrientes y de inversión no depreciable. ¿Sí? Es todo lo que puedo aportar respecto a su pregunta. Gracias. 67 emitido el 6 de abril del 2017 por el Ministerio de Finanzas y acogido por la Contraloría General del Estado, donde nos dan a conocer, justo en su literal donde habla de depreciaciones, nos da a conocer que estas se deben aplicar en todos los entes públicos del Estado, no solamente dentro de los bienes inmuebles, sino también dentro de las propiedades que tengan anexadas a ellas, sean estos unos parques, carreteras, hospitales, de los cuales ellos dependerán. La vida útil de estos tipos de bienes dependerá de la esquematización que ellos ya han proyectado. Tenemos un claro ejemplo que para cierta obra pública de una carretera son a 20 años de vida útil. Esto dependiendo de la razonabilidad que presenten en su materialidad. Otro de los parámetros que tenemos que medir dentro de lo que es el reconocimiento para la propiedad, planta y equipo, que es específicamente lo que tiene que ver con la depreciación, tenemos que tener efectivamente conocimiento de lo que era el ente generador del efectivo, el valor razonable, el valor de uso, valor recuperable de un bien. Si estamos hablando de un terreno que viene a ser un activo fijo de esta empresa, sabemos que va a ser despreciable a cierto tiempo, pero también conocemos que el terreno, si está fundamentado dentro y tiene cimientos de un edificio, el edificio será depreciado paulatinamente según el año de vida de útil. Y tiene cimientos de un edificio, el edificio será depreciado paulatinamente según el año de vida de útil, pero más no hacia el terreno, el cual en su debido momento va a adquirir plusvalía y será reajustado su valor de adquisición. Esta es una de las diferencias entre la depreciación común y la que se aproxima cuando hay un reajuste. Las depreciaciones están dadas en las leyes que regulan la actividad contable de una empresa o institución,
apegadas a las NIF y a las NIC. La depreciación es una parte muy importante en la contabilidad para sincerizar los valores de los bienes que la empresa adquiera y que sean parte o que se consideren para su depreciación de acuerdo a las leyes y normativas vigentes. Se debe entender que el valor depreciable es debido al uso de gasto físico del bien, sean estos de propiedad, planta y equipo. El monto de los bienes depreciables se refleja en la cuenta de depreciación de bienes de administración de gasto de gestión, cuando son bienes administrativos. En cambio, cuando son bienes productivos, se refleja en la cuenta de depreciación de bienes productivos. Esto está normado en las NIF y en las NIC. La depreciación total es cuando el bien llegó al final de su vida útil. Luego, como podemos observar, el cuadro nos indica la vida útil de un bien para su respectiva depreciación. Todos debemos tener en cuenta que el cálculo para la depreciación de un bien deben ser de acuerdo a las leyes y normativas vigentes. Por decir, la depreciación de bienes muebles de actividad administrativa se la debe realizar en forma de sine qua non en línea recta y se registra al término de cada ejercicio. En cambio, la depreciación de bienes de actividades productivas es en relación proporcional a las unidades productivas o operativas dadas en el transcurso de la vida útil de ese bien. Por último, se puede decir que la depreciación de un activo se termina cuando éste es dado de baja. Es decir, si un activo está para depreciarse en 5 años, pero se dio de baja en el tercero, solamente la depreciación ocurre hasta el tercer año. Gracias. Si has llegado hasta el final es porque seguro esta información te fue muy útil, así que te invito a que le des me gusta, a que comentes y compartas este contenido con tus amigos. Contabilidad, aprendemos juntos, Uneson.